27. No debe ser la clase. Van dos. Van dos. Exacto. ¿Está grabando? Gracias. ¿Cómo? Sí, pero va a ser un taller. Va a ser aquí. Sí, sí, entiendo. Tercera evaluación. La no es la del conflicto, hermano. No son las 27. Eso es para el 27. ¿Y la 20 cuál es? Todos los administradores han dicho que para el de las 4 aquí. Son dos. Ah, bueno. Para la misma fecha son dos. Para la misma fecha de que todo. Sí, señor. Ojo. Para marzo 6, es la última clase. Ustedes van a hacer una y compartir. Sí, claro. Me gusta. Después de las 8:30. Sí. Ah, ya pues terminemos. Puede ser. Una cosa muy sencilla. Pizza, cosas así. Para marzo 6, yo les voy a mandar un listado. No hay que hacerlo de una vez. Que el grupo en parejas van a trabajar unos temas que les voy a... ¿Te acuerdas? No, porque no tenemos muy fácil. La de 3 se vuelve montonera. ¿Sí? Y entonces esos grupos de ahora van a hacer otras consultas. ¿De acuerdo? Ahí tenemos ya 3 evaluaciones. Como que consulta. Sí. Vea, lo que pasa es que yo no pongo investigación, porque es que la investigación no es para... Yo siempre pongo consultas. Esas consultas finalmente se traducen en ¿qué? En una presentación en diapositivas. Y esas diapositivas, esa presentación, se hace la exposición. ¿Sí o no? Yes. Ahora, actividades de seguimiento. Las actividades de seguimiento son 2 lecturas, en 2 momentos. Una para el 27. Pero esa está muy seguida de la otra. Me interesa. Una para el 20 y otra para el 27, perdón. La primera para el 20 de febrero y la segunda para el 27 de febrero. Una lectura. Sí, es un resumen de una lectura. Es un trabajo escrito con el WhatsApp y todo el cuento. Rey, buena pregunta. Si tenemos una plataforma, a la plataforma. Si no, al WhatsApp. Todo lo vamos a hacer por WhatsApp hasta que nos monten plataforma. No se puede, no le indica. ¿Sí? La lectura. ¿Qué? Oye, ese Dice que debemos leer. ética en Ya los les voy a decir. Vean. Entonces, Mira, dice. para la primera lectura, ustedes van a ir a la biblioteca digital y van a buscar este texto. Ojo, de la página 4 a la 15 van a hacer la lectura de lo que está ahí y van a sacar un resumen. ¿Listo? ¿Sí? A los 8 días van a enviar el resumen del mismo libro, pero de la página 74 a la página 84. ¿Y cómo? A la página 83, perdón. El mismo libro. Del mismo libro. Del 64 A 83. para el febrero 27. Sí. Entonces, de la 74. de la 74 a la 83. Entonces, Toda la lectura. 74 a 83. Entonces, ustedes van a ir a la biblioteca y van a colocar ética en los negocios. Ahí le aparece el librito, ética en los negocios. ¿De quién? De Manuel Vázquez, Editorial Pearson, 7ª edición. ¿Listo? Daniela. ¿Vale? Chicos. Ética en el negocio de Marvel Kennedy. Entonces dice, la primera lectura. ¿De qué página es a qué página? De la 4 a la 15. Página digital, ¿qué número?
Entonces, página digital 14, ahí nos va a llevar. Ahí nos va a llevar a la página 4 y vamos a leer. Oh, tienen a control de explosivos. Página digital 14, ahí empieza la lectura. Van a leer un ratico y hacen el resumen de esa lectura. La lectura son 7 páginas. Ojo, yo esperaría no un resumen, perdón por la palabra, insulso, soso, paupérrimo. De una página. Esto da para hacer un análisis interesante, un análisis profundo, así que espero el cuerpo del trabajo, mínimo unas 3 páginas, ¿cierto? Porque son temas relevantes, entonces no esperaría menos de 3 páginas. Y lo mismo van a hacer con la segunda lectura. ¿Qué página digital es? Página 84. Y los va a llevar a la página 74. Ahí empieza la lectura. Vamos a leer todo esto y vamos a hacer el resumen. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Está claro eso? Si tienen dudas, me preguntan al WhatsApp. Yo les voy a mandar esto al WhatsApp ahora. Bien, voy a cerrar aquí para que empecemos. ¿De acuerdo? ¿O tienen alguna pregunta? No, la verdad no. Bueno, Salomón, gracias. Has afectado a la vaina, ¿sí? Sí, claro. Ah, el propio negócio de lo de marzo de Camacho. ¿Lo de qué? Marzo 6. Solo decir, ahora en un ratico, ya tengo los temas, simplemente decimos, vea, ¿quiénes van a hacer esto? ¿Quién hace esto? ¿Quién hace esto? Para que se vayan cuadrando ahí por parejas. Ya lo digo. Listo, se van cuadrando ahí por día 2. Ah, tocó un grupo de 3. Sí, toca un grupo de 3, me parece. Ya, acá está. Ya. Bueno, entonces vean, muchachos, ¿qué vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a conocer un poco de historia del conflicto armado en Colombia. Pues ya te la presto. Y ese un poco es sobre todo mirando muy hacia atrás. Para entender lo que está pasando hoy en el país, tendríamos que entender un poquitico lo que pasó hace mucho tiempo atrás. Y yo estoy seguro que aquí, por ejemplo, muchos de ustedes han escuchado la masacre de las bananeras. Claro. Escucharon acerca algo de la guerra de los días. Escuchamos, pero seguramente no comprendemos el contexto, no hemos profundizado. Lo tenemos ahí como como algo que hace, que era de la guerrilla, sí, las bananeras, sí, también. Pero sucede que esos contextos de esa época, con el paso del tiempo, digamos que fueron semillas para que los conflictos, después de mitad del siglo XXI, el XX, empezara a pasar lo que está sucediendo hoy. Y esos conflictos, algunos, porque no solamente fueron los de los 1000 días, la masacre de las bananeras, sino que Colombia ha tenido otra serie de conflictos. Y eso era como la tierra donde se van sembrando esas semillas y lo que nos ha llevado a tener lo que tenemos hoy. Conflictos internos, uno ya con más de 60 años, que es el conflicto de las guerrillas, sobre ese mucho material, pero hacia atrás pasaron otras cosas. Para ponernos en contextos o para aprender o para acordarnos, bueno, acordarnos no, para conocer porque no habíamos nacido en el pueblo. Vamos a ver 2 cortos videos sobre esa guerra de los 1000 días, sobre la masacre de las bananeras, y luego vamos a hablar un poquitico de los orígenes del conflicto en Colombia. Bueno. Entonces, a mí cuando hacía estas presentaciones y cuando hacía toda esta investigación, estas consultas, decía, ¿será que es el tema de otredad y ese otro palabrita que nos aprendimos, alteridad?
tienen o guardan alguna relación con todos estos conflictos. Uno podría decir sí, porque nunca entendimos las posiciones de la otra gente y llevamos todos a conflictos. Alguien dirá, sí, profe, pero es que hubo hambre, hubo desempleo, hubo muchas cosas, y lo hubo y lo hay, siempre lo habrá. Pero desde esa alteridad, desde esa otredad, es posible que se hayan podido evitar o se hayan profundizado en tantos conflictos. Queda como ese conflicto, ¿cierto? Porque una cosa es hablar de alteridad y otredad en un contexto académico, familiar o social, a hablar de eso en esos conflictos tan graves que tienen los países. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que sí sé es que los conflictos, muchos conflictos, empiezan porque no entendemos esa otra persona, sus necesidades, sus pensamientos, y entramos en shock. Y empieza eso a volverse como una bolita de nieve. ¿Me hice entender? Entonces, cuando uno entiende esos conceptos y aprende a manejarlos, aprende a interiorizarlos, uno de pronto crea y que se puede evitar muchos conflictos. Trabajo, en el hogar, con los amigos, qué sé yo. Pero se pueden evitar con el vecino, porque es el respeto por las diferencias y por las creencias. Bueno, entonces vamos a ver ¿Sí se ve? Se me quedan dormidos. Que ha caracterizado a la historia de Colombia es la violencia. Historia de Colombia es la violencia interna. Un país que desde sus inicios vivió constantes conflictos entre bolivarianos y santanderistas, confesionales. Si hay algo que ha caracterizado a la historia de Colombia es la violencia interna. Un país que desde sus inicios vivió constantes conflictos entre bolivarianos y santanderistas, confesionales y seculares, conservadores y liberales, fuerzas guerrilleras y el gobierno. Y es a inicios del siglo XX cuando se da uno de los conflictos más importantes y devastadores de su historia, la Guerra de los 1000 días, que tantas desventuras hizo pasar al pueblo colombiano. ¿Te interesa conocer las causas, desarrollo y consecuencias de este triste episodio? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Pero antes, no te olvides de suscribirte al canal. Créeme que me ayudarías muchísimo. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. Como ya se mencionó, desde sus inicios, la historia colombiana ha estado plagada de conflictos internos, tales como la Guerra de los Supremos o las guerras civiles de 1851, 1854, 1860, 1876 o 1884. En estos últimos destaca la rivalidad entre conservadores y liberales, las dos facciones históricas de la política colombiana. Tras la victoria liberal durante la llamada Guerra de las Soberanías, se promulga la Constitución de Río Negro que dio pase a los Estados Unidos de Colombia, una república federal basada en el libre mercado y el anticlericalismo. Esta etapa culmina con una nueva guerra civil en 1884, tras la que los conservadores promulgan la Constitución de 1886, volviendo al proteccionismo y a un Estado confesional, lo que se conoció como la regeneración. Los liberales realizan entonces una insurrección en 1895 que fue sofocada por el gobierno conservador, que no hizo más que seguir aumentando las rencillas entre los candidatos de la oposición y los del gobierno oficial. Importante resaltar que para este entonces la mayoría de presidentes eran parte del Partido Nacional creado por Rafael Núñez. Este fue de tendencia conservadora, pero que se separó doctrinalmente de los conservadores históricos. En 1898 llega al poder Manuel Antonio San Clemente a sus 84 años, el presidente con mayor edad al tomar posesión.
Dentro del Partido Liberal existían facciones radicales que estaban dispuestos a usar la vía armada, lideradas por personajes como Rafael Uribe, Benjamín Herrera y Gabriel Vargas Santos. Asimismo, los liberales tenían el apoyo de los gobiernos de Guatemala, Nicaragua, Ecuador y Venezuela. En estos últimos gobernaban Eloy Alfaro y Cipriano Castro, respectivamente, quienes simpatizaban con la causa liberal. Es así que, a pesar de la falta de experiencia militar y de recursos armamentísticos, los liberales producen un alzamiento en el Socorro, Santander, lanzando ataques contra poblaciones cercanas el 17 de octubre. El gobierno nacionalista, por su parte, atacó a la flota rebelde durante la batalla naval del río Magdalena, en el que se desarticulan los buques liberales y se toma el control sobre el mencionado río, perjudicando así la logística enemiga. No obstante, esto no impidió que la rebelión liberal se siga expandiendo por el país. El siguiente enfrentamiento se dio en Bucaramanga, en donde las tropas liberales, lideradas por Rafael Uribe, fracasaron en su intento de tomar la ciudad de mención. No obstante, el líder consigue una importante victoria en la batalla de Peralonso, en el norte de Santander, pues esta dio impulso a la causa liberal que proclama a Vargas Santos como presidente provisional de la República. Asimismo, se consigue que nuevos adeptos se unan a su lucha. Y aunque a partir de aquí la iniciativa de la guerra la tuvieron los liberales, esta delantera fue detenida en la batalla de Palo Negro, considerada la más importante de la guerra, así como la más sangrienta, pues resultó en casi 9.000 bajas entre muertos y heridos entre ambos bandos. El gobierno nacionalista se asegura así las posiciones en Santander. Los liberales, por su parte, continuaron resistiendo a manera de guerra de guerrillas, a la par que sus comandantes se dispersaron por otros puntos del territorio nacional. A este le sigue el sitio de Cúcuta, ciudad de mayoría liberal y un punto estratégico, pues al estar cerca de la frontera, se esperaba que vengan refuerzos y armas procedentes de Venezuela. Gracias a la superioridad numérica de los nacionalistas del gobierno, Cúcuta cae en un poco más de un mes, y es aquí cuando los conservadores históricos, aprovechando la crisis económica y poca gobernabilidad del presidente San Clemente, dan un exitoso golpe de Estado el 31 de julio de 1900, en el que toma el poder José Manuel Marroquín, quien ya con el control del Estado e instituciones militares decide continuar con la guerra. Esta inestabilidad no pudo ser aprovechada por los liberales, quienes se habían dividido entre belicistas y pacifistas. Aún así, pudieron continuar con el conflicto gracias al envío de municiones y suministros por parte del presidente venezolano Cipriano Castro, quien tenía la visión de crear una confederación liberal similar a la extinta Gran Colombia, pues en Ecuador ya existía un gobierno similar. Otra ovación importante de los liberales fue Panamá, una de las regiones más olvidadas del país y en donde incluso existían movimientos separatistas. El general Benjamín Herrera se había retirado a Aguadulce, Oclé, al mando de un ejército de 4.000 hombres. Los liberales de esta localidad son atacados en dos oportunidades. En la primera, ocurrida en febrero de 1901, consiguen resistir, y en la segunda, en junio del mismo año, logran retomar la ciudad. A pesar de esto, los liberales al mando de Herrera retoman la ciudad luego de un exitoso asedio, a pesar de contar con un ejército menor y menos experimentado que el de su rival. Sin embargo, esta victoria se ve opacada en la batalla del Puente de Caledonia, en la que a pesar de contar con el apoyo nicaragüense, los liberales son derrotados, dejando la localidad en manos conservadoras. Regresando a la frontera colombo-venezolana, el conflicto se extiende hasta el territorio vecino en la batalla de San Cristóbal, pues resulta que en Venezuela también se vivía una guerra civil entre los restauradores de Cipriano Castro y los sangraristas apoyados por los conservadores. Es decir, ambos regímenes opuestos apoyaban a los rebeldes del país vecino. Con la victoria de Castro, los conservadores colombianos son expulsados del territorio venezolano. No obstante, el apoyo del líder venezolano se ve interrumpido tras la victoria conservadora durante la batalla de Carazúa.
Ya sin el apoyo externo, los liberales quedaron reducidos a pequeñas bandas armadas dispersas en el interior dedicadas a la guerra de guerrillas. Los principales centros de operación continuaron en Panamá, en donde los conservadores se vieron impedidos de avanzar debido a que Estados Unidos, por intereses en la región debido a la construcción del canal, envía una flota lista para desembarcar y evitar cualquier conflicto mayor que afecte la infraestructura de la región. Es así que los liberales entregan Colón a los estadounidenses. Otra resistencia liberal había tomado los llanos. Uribe, quien seguía acantonado en Táchira, Venezuela, decide tomar Bogotá, cruzando los llanos y llegando sorpresivamente en un intento de imitar a Bolívar. Y aunque consiguió algunos éxitos como la toma del municipio de Gachalá, finalmente fracasó en su objetivo, en gran parte debido a la indisciplina de sus tropas que contaron con numerosas deserciones. Regresando a Panamá, los conservadores envían una flota para intentar restablecer el paso por el río Magdalena. El general Herrera aprovecha la relativa pausa que se vivía para la compra de armas con las que equipó un barco, cosa que adquirió incluso con su fortuna familiar. Es así que los liberales se dedican a atacar a los navíos enemigos, robándoles suministros y armamentos. La resistencia se extiende así por Panamá por un año más, en parte gracias al apoyo traído desde Nicaragua, así como por la presencia estadounidense que evitó enfrentamientos de mayor calibre. No obstante, por la toma conservadora de Aguadulce y el cese del apoyo de los liberales en el exilio hicieron que la resistencia decline paulatinamente. El último intento de Uribe fue el de bloquear la ruta del Magdalena para impedir el paso de refuerzos del gobierno central, lo cual no pudo concretar por la falta de apoyo. Es así que el líder liberal cede finalmente para acabar con la guerra, aunque en realidad Herrera ya había estado negociando la paz en secreto con el gobierno conservador. Las negociaciones se cierran en noviembre de 1902 a bordo del acorazado estadounidense Wisconsin, que había permanecido en la bahía de Panamá para proteger los intereses de la construcción del canal, por lo que la intermediación de la gran potencia norteamericana fue vital. Como te imaginarás, aquí inicia un nuevo periodo de hegemonía conservadora, a la par que el Partido Nacional es disuelto. En cuanto a Colombia, el país quedó devastado. Esta guerra se llevó la vida de unas 1000 personas, además de dejar una tremenda crisis económica agraviada por la deuda incurrida por los gastos militares. La inflación fue tal que la libra esterlina había pasado de 15 pesos en 1898 a 505 pesos en 1903. Las industrias y vías de comunicación quedaron asimismo destruidas. Esto sin mencionar la terrible huella psicológica que quedó en el país, pues la tremenda polarización conllevó a que incluso se llegue a reclutar niños soldados que combatieron en algunos frentes. Pero probablemente la consecuencia más trascendente de esta guerra a largo plazo fue la separación de Panamá, acaecida el 3 de noviembre de 1903. Resulta que en esta región las élites de ideología liberal aprovecharon el momento para deslindarse del gobierno conservador de Colombia con el apoyo de Estados Unidos. Aunque a decir verdad, ya se había venido construyendo un sentimiento nacionalista y autonomista, pues durante el siglo XIX existieron unos 17 intentos de secesión, debido al olvido sistemático de esta importante provincia por parte del gobierno central. Lógicamente, con esta cruenta guerra que se luchó en gran parte en territorio panameño, los deseos se intensificaron aún más. Aunque claro, la intervención estadounidense en la zona del Canal de Panamá hace creer que esta independencia fue limitada. Como ves, la guerra de los 1000 días sigue quedando como una de las cicatrices más amargas dentro de la historia colombiana. ¿Cuáles crees que son las razones de la constante violencia que vive el país cafetero? No te olvides de dejar tu comentario y suscribirte al canal. Asimismo, ¿Qué les pareció? Qué bueno el club. Saquemos, Frases, tío. saquemos algunas, rescatemos algunas cosas que vienen ahí.
Conflictos que asisten de mucho y todavía se tiene conflictividad hasta vimos que hubo por lo menos 8 y los 800, ¿cierto? ¿Qué más? La diferencia que siempre hay entre partidos políticos. La diferencia que siempre, Sí. hasta 1991, pues que digamos que estaban el Partido Conservador y el Liberal. Siempre esos dos partidos fueron los... O sea, todavía existe, yo creo que ya no se llaman Partido Conservador y Liberal, sino que se llama derecha y izquierda. No, sí existen conservadores y Sí, liberales. pero ya no, ya hoy en día ya no te importa eso, ya no es tan importante, porque si usted es de izquierda o usted es de derecha. Ah, bueno, visto así, sí, pero todavía está la Casa Liberal, esto está en la Casa Sí, Liberal. claro. Ya cuando en el contexto general político, si usted es de izquierda o de derecha, Eso, así es. Antes no era eso, sino que usted es conservador o usted es liberal. entendemos, Todavía dos partidos políticos. entendemos también entonces que aunque han habido, o hubo en su época dos partidos, esos dos partidos también estaban fraccionados. O sea, el Partido Conservador, sí, pero también hubo unos que dijeron no. No estamos de acuerdo con ustedes, pero tampoco somos liberales, seguimos siendo conservadores. Lo mismo pasa con los liberales. Los tibios. ¿Cierto? ¿Los quién? Los tibios. Sí, como dicen que es el candidato de Medellín. Ajá. ¿Cuál es la ideología que presentaron allí el Partido Liberal? ¿O qué es la pretensión? ¿O cuáles son las bases del Partido Liberal de la época? A ver, liberalismo. Partido. Y un partido anticlerical, o sea, la iglesia retiradita. ¿Cierto? La iglesia aparte del Estado. ¿Qué hacían los conservadores? Proteccionismo del comercio y Estado clerical, o sea, lo contrario, que la iglesia sí tenía una relevancia dentro del Estado. En sus épocas la iglesia tomaba decisiones y fue muy importante. Muchos gobernantes tomaban decisiones apoyados en los consejos de los cardenales. ¿Qué más podemos hablar de aquí? Evidentemente Venezuela tuvo su injerencia también en esa guerra Y nosotros en la de ellos. y nosotros en la de ellos. El otro tema, Estados Unidos vino una intervención, a pesar de que era Colombia, esa parte era todavía colombiana, los panameños empezaron a manifestar que se querían independizar. Escucharon las palabras secesión. O sea, se querían apartar de Colombia. No quieren ser colombianos, quieren independizar. Y esos conflictos internos que se estuvieron viviendo durante tantos años hizo pues más que ellos quisieran independizarse y ser colonia aparte. Posteriormente por allá dicen que con los liberales le vendieron el canal de vendieron Panamá por 25 millones de pesos. No me acuerdo bien, pero 25 millones de pesos en la época, ¿cuánto era? La cantidad, claro. ¿Qué más entendemos entonces de esto? Bien, vieron que todavía en esa época reclutaban niños menores de edad para los hijos. Sí. En síntesis, entonces, el reclutamiento de menores de edad ha existido. Nada diferente a lo que vemos hoy. ¿Qué otra cosa podemos o vieron ahí que podamos interpretar? Los mismos apellidos de siempre. Bueno, ahí todavía no empiezan a aparecer. Bueno, sí hay algunos apellidos que se conservaron hasta mitad del siglo XX. Surranita, por ejemplo, se conservan ahí todavía. ¿Qué otros? Santos, ¿qué? Santos, muy bien, Santos. Y Uribe. Uribe. Lo que pasa es que no sabría decirte esos Uribe de la época, todos los mismos de ahora.
Pero, por ejemplo, Laureano Gómez, del año 54, sí era el abuelo de Álvaro Gómez. ¿Qué otra más aporte o apunte podemos tener de ese video? Entre los conservadores querían tener todo aquí y no permitir el comercio exterior, no permitir la salida de productos. Los liberales querían un comercio internacional, o sea, abrir fronteras. El conservador es muy proteccionista. Entonces, por eso decimos, bueno, esto está muy conservador, apegado a la iglesia, pegado a la moral, y no a aventurarse. Los liberales, por el contrario, iglesia retiradito, abramos una frontera y no seamos tan conservadores. La pregunta es entonces, habíamos escuchado siempre la guerra de los 1000 días. Ahorita entendemos un poquito. Y ahora entendemos que en Colombia siempre han habido conflictos. No en Colombia, en todo el mundo. Desde mucho antes han habido conflictos. Pero nos interesa entender lo que pasa hoy mirando hacia atrás. Porque finalmente eso es el resultado de ¿qué? De diferencias de clases sociales, de diferencias de desigualdades, de diferencias de ideologías o de pensamientos, pues que es lo mismo. Bueno, digamos que fue el contexto. De diferencias entre dos partidos de la época. Ahora hay multipluralidad de partidos. Vamos a ver entonces el siguiente video para que entendamos qué pasa en Colombia. Si no saltas este vídeo, te voy a enviar $100 ahora mismo a tu cuenta. No, pero lo ganamos, nos ganamos $100. Masacre de las bananeras. Se produjo entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, varias compañías extranjeras intervinieron en la agricultura en la costa atlántica colombiana, especialmente en las regiones del río Monpox y Santa Marta. Las élites locales aprovecharon la renovación de la actividad económica estimulada por las compañías. Comenzaron a sembrar tabaco, cacao y caña de azúcar, que eran exportados. En 1881, un grupo de notables samarios obtuvo autorización para construir un ferrocarril de Santa Marta al río Magdalena. Y en 1887 iniciaron un plan para mejorar el puerto. Por el mismo tiempo se fundó la primera sociedad de agricultores y sus miembros comenzaron a experimentar con un nuevo producto: el banano Gros Michel. José Manuel González importó las semillas de Panamá. Don José Manuel y un grupo de empresarios samarios establecieron la primera plantación de banano de Colombia, en Ciénaga. Aunque la iniciativa fue colombiana, los empresarios locales no podían desarrollar plenamente la industria bananera. La producción en gran escala para mercados internacionales requería enormes cantidades de capital, por fuera de la capacidad de cualquier individuo o compañía en Colombia a finales del siglo XIX. Debían construirse ferrocarriles para llevar los bananos al puerto. Tendrían que mejorarse los equipamientos de los barcos debían llegar a tiempo. Además, en la región árida de Santa Marta, los canales de riego eran una necesidad. El hombre que dirigía la United Fruit Company apareció primero en Colombia en 1890, Minor Cooper Key. La United Fruit Company necesitaba obreros para construir los ferrocarriles y los canales de riego, para limpiar el terreno, sembrar el banano y recolectar la cosecha.
La decisión de la United Fruit Company de ofrecer salarios altos reflejó su necesidad de atraer fuerza laboral. Tales incentivos fueron exitosos durante las primeras 3 décadas del siglo XX. Miles de personas llegaron a Santa Marta. Algunos de los primeros fueron soldados liberales de la Guerra de los 1000 días. Indígenas de la Guajira y de la Sierra Nevada de Santa Marta se sumaron a la fuerza obrera de las plantaciones. Más gente llegó del occidente, de los departamentos del Atlántico y Bolívar. En los primeros años la mano de obra era escasa. Solo algunos obreros permanecen durante largos periodos de tiempo, y otros tendían a moverse de plantación en plantación. Para la United Fruit Company esto hacía difícil retener a sus trabajadores, particularmente en los primeros años de escasez laboral. El sistema que la compañía desarrolló para conseguir sus objetivos se basaba en el trabajo a destajo. En lugar de pagar salarios por hora o por día, la United Fruit Company pagaba por trabajo cumplido. Los trabajadores generalmente laboraban de las 6 a las 11 de la mañana y de la 1 a las 6 de la tarde. Eran supervisados por capataces de la United Fruit Company y por listeros. El sistema de trabajo al destajo quedó bien para la compañía y parece que agradaba a los obreros. Lo que no les gustaba eran las prácticas de contratación de la compañía. En lugar de contratar directamente a sus trabajadores, utilizaba contratistas colombianos. Todos los detalles del trabajo serán de cargo del contratista, y ni el contratista ni sus empleados son empleados de la United Fruit Company. Así se dio una situación extraña. La United Fruit Company producía millones de bananos cada año, pero sostenía que no tenía empleados. El sistema de contratos le sirvió a la compañía. Los problemas del reclutamiento y las relaciones laborales se dejaron en manos de unos pocos empresarios colombianos. Pero los trabajadores no estaban tan satisfechos. El sistema conducía a su explotación. Una comisión del gobierno reportó que a los contratistas a veces les cesan o merman sus salarios. Más importante aún, la United Fruit Company utilizó los contratos para evadir la legislación laboral colombiana. Cuando después de 1915 el gobierno comenzó a promulgar leyes regulando las condiciones de trabajo, la United Fruit Company rehusó extender los beneficios a los trabajadores en las plantaciones. Un año después del huracán en Sevilla, los obreros bananeros elaboraron un pliego de peticiones compuesto de 9 demandas. El 6 de octubre de 1928, una asamblea de la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, en Ciénaga, aprobó unánimemente el pliego. Fundamentalmente, la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena solicitaba a la United Fruit Company que reconociera a sus empleados. El 7 de octubre, Erasmo Coronel, Nicanor Serrano y Pedro del Río, escogidos por los trabajadores de las plantaciones, viajaron a Santa Marta. El gerente, Thomas Bradshaw, se negó a recibirlos. 3 semanas más tarde, Bradshaw les hizo saber que no podía considerar este pliego, porque los delegados y los trabajadores a quienes representaban no eran empleados de la compañía. Finalmente, la Unión Sindical le entregó a la United Fruit Company un ultimátum: o se acordaba negociar o iniciarían la huelga. El sábado 10 de noviembre, Thomas Bradshaw dio la orden de que toda la fruta de la zona fuera cortada y embarcada. La Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena, temiendo que la compañía acabara con la fruta y cerrara sus operaciones. En la noche del 11 de noviembre, el Comité Ejecutivo de la Unión Sindical, el Comité Negociador y representantes de 63 fincas se reunieron en la casa de Christian Bengal en Ciénaga.
Un mulato de Curazao, que dirigía la Federación de Trabajadores del Ferrocarril, era un líder laboral respetado en la zona bananera. La discusión fue agitada y larga. A las 11 de la noche fue tomada la decisión fatal. El día siguiente, los trabajadores de la zona bananera entrarían en huelga contra la United Fruit Company y los productores nacionales. La asamblea de Ciénaga imprimió un cartel explicando su decisión. Delegados de la asamblea regaron la voz por los pueblos y campamentos de la zona a mediodía del día 12 de noviembre. Todo trabajo había cesado. Los capataces trataban de hacer el corte de la fruta, pero la gente, y especialmente las mujeres, le echaron machete a los cultivos. Conozca el aire acondicionado Splitmax y olvídese de pasar calor o frío en su casa. Fabricado con tecnología IceTech, el aire acondicionado Splitmax proporciona un aire refrescante y ultrapotente, capaz de enfriar y calentar. Lo que observamos en la gran huelga de 1928 es una extraordinaria movilización social. Durante la primera semana de diciembre, Alejandro Balbuena y el general Cortés enviaron cantidades de telegramas a las autoridades, describiendo la situación como de violencia inminente, de peligro y destrucción. El general Cortés Vargas justifica la represión en sus memorias de la huelga. Dice que si el orden público no era restaurado de forma inmediata, el gobierno de los Estados Unidos enviaría marines. Durante el transcurso de la tarde del 5, Cortés Vargas fue incapaz de aprovisionar a sus tropas o de mantener funcionando los trenes. Finalmente, a las 11:30 p.m., la noticia que había estado esperando llegó. El decreto legislativo número 1 de 1928 declaraba la ley marcial. A la 1:30 de la mañana, marchó con sus tropas, sobre todo antioqueñas, a la plaza cercana al ferrocarril, donde estaban congregados entre 2.000 y 4.000 huelguistas durmiendo, comiendo, charlando y esperando a que llegaran más compañeros. Sonaron los tambores. 300 soldados se apostaron al costado norte de la plaza. En voz alta un capitán leyó el decreto de estado de sitio que prohibía asambleas de más de 3 personas. Los huelguistas debían dispersarse, o los soldados dispararían. Siguieron 3 toques de corneta a intervalos de 1 minuto. Casi nadie se movió. Se oyeron unos pocos gritos de la multitud. ¡Viva Colombia libre! ¡Viva el ejército! El general Cortés Vargas ordenó a sus soldados disparar. Lo que no creían los trabajadores que pasaría, sucedió. En las horas que siguieron, las gentes de Ciénaga, encerradas en sus casas, oyeron pasar un camión de la basura, un tren con dirección al mar y la bocina de un barco a la distancia. A las 6 de la mañana el personero de Ciénaga, llamado para practicar el levantamiento de los cadáveres, encontró 9 muertos tendidos en la plaza. El general Cortés Vargas informó a sus superiores que estos 9, más 4 más que murieron por sus heridas, fueron los únicos huelguistas muertos en la noche del 5 de diciembre. La gente de la cuna, sin embargo, cree que fueron decenas, sino cientos los muertos. El general dejó intencionalmente 9 cadáveres en la plaza, para que los trabajadores supieran que los 9 puntos de su pliego habían muerto. Muchos cuerpos fueron rápidamente cargados en los trenes y arrojados al mar y otros enterrados en fosas comunes en una finca bananera vecina. Esto el vídeo de hace Mike se escribe. La otra pasamiento de la capacidad fue señor, en este momento viendo, también
Tengo la referencia, pero no creo que se llamaba, entonces yo tengo la referencia en Cali. Entonces, ¿qué opinan de esa situación? ¿Qué piensa uno entonces? Los indicadores son no pido, pues, los indicadores es algo nuevo, ¿cierto? Estados Unidos simplemente no interviene económicos en Colombia. Ahí me preguntan ustedes cómo podemos llegaron a exportar las bananeras. Claro, el país no tenía dinero para hacer toda la infraestructura y ellos dijeron que lo hacemos. Pero está bien, teníamos plata. Y son modelos que todavía en muchos países en Colombia existen. Si no tenemos la capacidad económica, tenemos que pedir la intervención financiera de los países de nuestros gobiernos. Una cosa es que pidamos la intervención financiera, nos presten los millones, no sé, otra cosa es que se vengan a hacer lo que Ya también quiere esclavizar el pueblo. Claro. Miren, entonces que este tema de los contratos a vista, eso tampoco es nuevo. Me acuerdo cuando la gente pensaba de eso, que no, que eso era bien. Los contratos por cooperativas, podríamos decir que si la United dijo, ustedes no son mis empleados, tengo unos contratistas, esos contratistas van a contratar los trabajadores, no tengo empleados. Todavía se ve Las famosas temporales. Todavía las temporales. nada nuevo. El acoso laboral. El acoso laboral, los malos tratos, La explotación. El famoso contrato de prestación de servicios. los famosos contratos de prestación de servicios. Y bueno, y la intervención del Estado. No me acuerdo en qué año, eso fue en la Universidad Nacional, el ejército colombiano también hubo una masacre de unos estudiantes de medicina. También pues por temas de derechos y de peligro, pues, derechos de estudiantes, pues, no me acuerdo cómo se llama esa masacre, pero el ejército colombiano mató estudiantes de la Universidad Nacional del último paro también. El último paro. Nacional. No, yo digo en la Universidad Nacional, los estudiantes de la Universidad Nacional. Entonces miremos, muchachos, que lo que estamos viviendo hoy es relativamente nuevo. Pretendo yo con eso que tengamos un poquito de memoria de esas situaciones que el país ha vivido y que conozcamos e intentamos esos momentos también tan críticos. Y como les digo, vamos a ver aquí un tema, vamos a hablar del Bogotá, sobre el Frente Nacional, que seguramente ustedes han escuchado de eso, ¿cierto? La invitación, como siempre, es, oiga, podemos leer un poquitico de eso, podemos ver un video de eso. Salomón no, porque Salomón le da risa, entonces dice, ay, no pasa nada con eso, ¿cierto? Pero sí es importante que no desconozcamos la historia. ¿Qué es lo que pasa ahora? No es nuevo. Son, como les digo, eso es algo de cultivo para lo que estamos haciendo. No solamente acá, en muchos países pasa lo mismo. Vamos a crear un poco entonces el conflicto en Colombia entre agentes históricos y actores. O sea, los actores, ¿quiénes son? Aquellos que participan de no ellos. es que hacen, sino que más bien están dentro de ese conflicto. Porque las víctimas son actores. Participan. Son los que están inmersos dentro de esa historia. Hay una frase de Nelson Mandela que me encantó. Desde aquí no la alcanzo a leer. ¿Alguien la alcanza a leer desde su posición? Sí, señor. Nadie nace odiando a otras personas. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su historia o religión. La gente aprende a odiar y si pueden aprender a odiar, pueden aprender a amar, pues el amor le viene más natural al corazón del hombre. Nadie aprende
Odiando. Pues nadie Nadie nace odiando a otra persona por el color de piel. es un tema cultural, es un tema que nos propone. Y desde muy pequeñitos, no le hable a la vecina. Ya nos enseñaron a odiar a la vecina. ¿Sí? Yo no le hablo a su tío. Ya estamos recibiendo un ejemplo de no empecemos a odiar. Y eso cuando no se corrige a tiempo, eso se va quedando en nuestras mentes, en nuestras memorias y vamos creciendo con eso. Entonces ya cuando entramos a la escuela, ese niño, no se junte con él, es el otro. ¿Cierto? Y cuando ya tenemos un compañerito, pero piensa diferente, lo sacamos, lo excluimos. Y vamos viendo ejemplos en cada familia de lo que es, de cómo nos vamos volviendo esas personas de odiando. Muchas veces sin razón, simplemente porque nos dijeron, no se junte con una persona. Entonces no les ha pasado eso en la adolescencia o en la infancia. No se junte con la vida. Bueno, ¿por qué no se junte? Pues nunca les pasó eso. Si no les pasó, me felicito. A mí me pasó. Sí. Entonces me decían, no se junte con él y bueno, mamá, papá. Pero ese es el problema, uno no se puede dejar llevar por eso y no. Pero es que como no tenemos razón, no tenemos esa facultad para razonar y preguntar, ¿por qué no me puedo juntar con él? ¿Por qué no? Bueno. ¿Cierto? Ya después de muy adultos, aun cuando la tengamos, no nos hacemos ese tipo de preguntas. Pero ¿por qué no tengo que excluir? ¿Por qué si mi hermano, bueno, mi hermano falleció, mi mamá también, mi papá también, entonces ¿qué ejemplo pongo? ¿Por qué si mi tía no se habla con la vecina, yo también tengo que hablar a la vecina? ¿Por qué si mi hermana no se habla con otra familia, yo tengo que hablar a esa familia? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos cultivando y vamos creciendo con eso. Llega la adolescencia. La adolescencia es más brava porque entonces ya tenemos palabras. Ya tenemos un encuentros físicos muchas veces. En el colegio peleamos con el compañero. Yo no sé si les pasó, a mí me pasó. No pelea porque no entiende. Y seguimos a una etapa más madura, ya más grandecitos. Y los conflictos se vuelven cada vez más agresivos, más pesados. Y ya nos hacemos mayores y ya como nunca tuvimos esa concepción de por qué, sino porque aprendimos a odiar, aprendimos a no entender la otra persona, aprendimos a no respetar sus creencias, aprendimos a no respetar sus pensamientos, aprendemos a no convivir con personas que piensan y actúan diferentes a mí. Entonces, ¿en qué termina esto? En conflictos. Y cuando somos jefes, yo tengo más poder. Yo tengo el poder, pero es que yo tengo la razón. Y cuando somos líderes en el gobierno, el tema se profundiza. Porque este es un color, yo soy de otro color, aquel es de otro partido, de otra partida, yo soy el que tengo el poder. Y los conflictos van haciendo. Y hay otra gente por fuera que nos mira y dice que esto está mal. Y para componerlo empiezan a ¿qué? Pelear. A reivindicar los derechos en una lucha. Pero no solo en la casa, por eso también es el sistema que se encarga de generar ese odio. La política divide, Claro. la religión divide, Sí, claro. el clasismo, las posiciones políticas, los cargos. Sí. Entonces los creamos en una sociedad que está dividida. Entonces si uno piensa como yo pienso, entonces hay que excluirle. Si usted no reflexiona de que usted hace parte del problema, entonces nunca va a haber empatía por el otro, ni vamos a estar a convivir con personas de diferente color, con indígenas. Entonces usted se puede preguntar, si usted no es amigo de nunca ha sido amigo de un indígena, de una persona afrodescendiente, ¿por qué? Porque el sistema nos mete esa misma cultura de segregar, de excluir, no solamente en la casa, sale usted de la casa y el sistema también lo obliga a eso. Sí.
Totalmente cierto. Pero eso es por qué, por lo que les acabo de explicar. Porque de pequeños nos enseñaron a apartarnos de la gente. Por eso es tan llamativa la frase. Nadie nace odiando a otra persona. Nos enseñaron. Entonces, como a todos nos enseñaron a odiar, estoy hablando en sentido general, como a todos nos enseñaron a odiar, estas generaciones crecimos, y de época crecimos con ese odio por la gente y muchas veces sin saber. Venga, porque la gente de color tiene que ser aparte, porque los indios tienen que ser aparte, y porque ellos piensan diferente aparte, ¿cierto? Porque nos enseñaron eso. Yo creo que algo parecido. Perdóname. Y como el pensamiento sigue, como los hijos de esta generación de nuevas o los anteriores siguen ese modelo, ya vamos a ir con un problema. ¿O no? ¿Sí? Porque estamos transmitiendo eso. Siga odiando. No se junte. Usted no es igual. Usted es diferente. Ese niño es pobre. Ese niño es de color. Ese niño es del Cauca. De allá abajo. Y somos niños que nosotros lo entendemos, pero lo obedecemos. No es que nos va quedando acá, eso va, como evoluciona en mi cuerpo, mi pensamiento, también eso se sigue reafirmando aquí. O desarrollando. Y entre más adultos y entre más posiciones, entonces entiendo que el poder se vuelve más excluyente. Excluyo los que considero que no están conmigo y mantengo aquí los que están conmigo, ¿cierto? Para que me entiendan. Haciendo paréntesis, ustedes han escuchado las últimas peleas que hay entre el gobierno, entre el presidente, entre Benedetti, entre la Sarabia, Y la manera de ridículo que hicieron. todos en el Consejo Pues ya Civil, sabes, el Consejo en Bolívar, ¿cierto? todos, hasta la vicepresidenta tirando La vicepresidenta, yo no me siento con ese señor. ¿Cierto? Sarabia y el mal manejado por Sarabia y por el tal Benedetti y eso es lo que manejan el país. Entonces tienen ese círculo ahí de amigos, y la gente que está por fuera no son amigos, no son amigos. Así tenemos el amigo real, pero que está comiendo no es amigo. Esa forma de pensar tan antiquísima es la que nos tiene, como estamos hoy en día, divididos. Divididos en el trabajo, divididos tal vez con familia, divididos tal vez con amigos, divididos tal vez con vecinos, ¿cierto? Porque nunca nos enseñaron, nunca aprendimos a interiorizar esas condiciones. Nacimos limpios, pero la sociedad nos corrompe. Es una frase, creo que de Carlos Marx. El hombre nace limpio, el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Y en ese sentido nos han corrompido. Bien, espero que hayamos entendido que me haya hecho entender, perdón, con lo que les quiero transmitir. Finalmente si los hijos de estas generaciones siguen con ese modelo de aprendizaje, con ese ejemplo, pues se va a seguir perpetuando, así como el maltrato a las mujeres. Se ha perpetuado, porque desde épocas antiquísimas el hombre ha maltratado a la mujer. Y con el respeto, ¿qué hace un niño cuando ve que el papá maltrata a la mamá? Coge el mismo ejemplo. O coge el mismo ejemplo o pues apoya a la mamá del niño. Bueno, en casos excepcionales hay los que vengan, no entienden eso, pero los hombres adoptan ese comportamiento. Pero eso también tiene que ver mucho con lo que nos puede. Sí, por eso es que se trata de cambiar esos pensamientos. Por eso tratamos de que de las academias, llámese escuela, colegios, universidad, seamos conscientes de esas condiciones y que ese ciclo no se siga repitiendo. Y es muy complicado, entendamos una cosa, tratar de acabar, tratar de terminar una conducta que lleva tal vez siglos, por no decir años, tratar de que con una generación, eso lo vamos a ver,
Ya, no hay más violencia intrafamiliar, no hay más violencia contra la mujer, no hay más violencia de género, no hay más violencia en el trabajo, no hay más violencia. Eso lleva años, siglos. Entonces, no podemos decir que en un gobierno, y no estoy hablando de este, sino cualquier gobierno, se va a acabar eso. Eso no es de gobierno, eso es de empezar a cambiar esa mentalidad de los hijos y el comportamiento nuestro, De la cultura de nosotros. de cambiarla de nosotros que estamos entendiendo eso. Entonces tendría que empezar a decir, venga, sí, tratemos de hacer algo, al menos en mi círculo. Tenemos rivalidades, venga, sanemos, dialoguemos. ¿Cuáles son tus diferencias con las mías? Podemos llegar a acuerdos en la familia. Y seguramente aquí tenemos compañeros, hablo de todos que estamos peleados con alguien en la familia o con un compañero, pues porque no hemos aprendido a, hemos querido que mi pensamiento sea el que prime. Es que no hay necesidad de decirle, entonces ya lo que usted me diga, o haga lo que yo digo, no, es llegar a acuerdos. Eso es lo que no hemos aprendido todavía. Por muchas razones. Bien. La historia de Colombia en los últimos 60 años ha estado marcada por el conflicto armado. Pero ya entendemos entonces que no son los últimos 60, los últimos 60 han sido de corrido. Ya en el 1890, 1900, en 1928, en 1945, en 48, hemos tenido conflictos, ¿cierto? En sus inicios, la desigualdad de repartición de tierras y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada. Ojo, entonces aquí empezamos a entender, mire, desigualdad en la tierra, reformas agrarias y la falta de participación política por la hegemonía de los partidos. Un método que en los años siguientes se fue reforzando con la corrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria. Entonces aquí ya estamos hablando, aquí ya empezamos a meter narcotráfico, paramilitares, guerrillas, ¿sí? Crimen organizado, delincuencia juvenil. Esos son los actores del conflicto armado en Colombia. El conflicto armado en Colombia no es solamente guerrilla, tiene muchos actores. Estamos con los planes del Golfo, los planes de no sé qué, los planes de no sé dónde, el Tren de Aragua. El narcoterrorismo es la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria, guerra fría y guerra contra el terrorismo que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia. Ojo, transformando el conflicto en su razón de ser. Quiere decir que esos grupos iniciaron en sus inicios con unas ideologías y con unos pensamientos, pero con el tiempo se fueron desvirtuando. ¿De acuerdo? ¿Quién quiere leer, por favor? Conflicto en Colombia. En ese contexto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como legítimos. Entonces, queremos solucionar conflictos ¿con qué? Con violencia. ¿Sí? Entonces, pasa algo, no estamos de acuerdo y nos solucionamos con violencia. Y yo aquí no voy a decir, no, es que no debe ser así, no sé. No tengo el amplio conocimiento en temas de sociología y en temas de política, como política, no como pues, politiquería muy diversa, para yo decir, atreverme a emitir un juicio más complejo si es correcto o no correcto en una lucha, luchar para conseguir algo, ¿cierto? Para reivindicar derechos laborales.
para reivindicar derechos civiles. Dejémoslo ahí. ¿Está bien o está mal? Pues pacíficamente, pero la guerra nunca deja una Sí, además que tiene otros componentes, otros matices. Es importante. Primero. ¿Por aquí quién quiere leer? Pero es la misma flor. No. En este concepto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarlo el único método. Sí, yo le dije. ¿Así? Sí, sí, señor. Yo quería repetir. Para poder transformar la sociedad. El único método para poder transformar la sociedad. La violencia. Y en eso nos quedamos. Hace 70 años queríamos transformar o quisimos transformar la sociedad y no hemos podido. Pero más adelante vamos a entender que inmiscuyeron en esos conflictos otras condiciones, narcotráfico, por ejemplo. Haz que esto ya no funcione. El motorio. ¿Se qué? El motorio. Se descarga. Ah, qué pesar. Ah, no, ¿saben por qué? Porque la batería se está descargando. Tampoco es por eso. No, Tampoco es por eso. O sea, no. Bueno, entonces continuemos con la mano. ¿Quiere leer? La fractura creada por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales, políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se instauró la República hasta el día de hoy. Entonces, en el primer video vimos por allá un mapa con un poco de espadas que decían que nombraban varias guerras en 1800, ¿cierto? Cuando se instauró la República. ¿Quién lee? En el siglo XIX, el Partido Conservador y el Partido Liberal de Colombia se institucionalizaron. El primero se caracterizaba por tener una agenda continuista del sistema social y político que protegía los intereses de la clase adinerada, mientras que el segundo se presentaba como una alternativa reformadora y en defensa de los intereses de comerciantes y grupos menos favorecidos de la sociedad. Ella les decía que los conservadores eran muy centraditos y la clase burguesa. La burguesa. Los liberales, al contrario, querían otra cosa muy diferente. Y querían reformas. La lucha entre ambas fuerzas, o sea, entre liberales y conservadores, se evidenció a través de 54 guerras civiles. 14 de conservadores contra liberales, 2 de liberales contra conservadores y 38 de liberales contra liberales. Acordémonos que les dije al principio del video, cuando terminé con el video, los partidos también se dividían, ¿cierto? Se dividían, entonces liberales contra liberales. El enfrentamiento terminó desencadenando lo que se conoce como el periodo de la violencia. Y muy seguramente todos ustedes habrán escuchado a los abuelos cuando los abuelos hablaban de la violencia, o no escucharon historias de ellos acerca de la violencia. Yo sí escuché muchas de mi abuela y mi abuela, todos los que les pasó, y todos los que vieron cosas, pues como dice, uy, qué pesado. Como tirando a la gente como la maldita sea. Y si quisieran ustedes hacer historia o mirar la historia, entonces hablemos del Mosco, de Sangre Fría, de la Mano Negra, de todos esos personajes monstruosos de la época de la violencia por lo que fueron famosos. Por asesinar niños, mujeres embarazadas, abrirles dientes, sacar los niños, los bebés, cortarle la lengua y
abrir la garganta y colgarla ahí. Una cosa despiadada. ¿Ah? ¿Perdón? La corbata colombiana Sí, el corte de corbata. Corte de corbata. Uno de esos señores lo mataron aquí en, creo que fue a San Benito, aquí en Barcelona. Bien. Bueno, no bien, pero continuemos. Lee, por favor. Fue que Estado fue tomado del poder por parte de los militares de Colombia. Al deponer el gobierno civil conservador, Laureano Gómez, tras 3 años de gestión popular y varios años de violencia política anterior, ocurrió el 13 de julio de 1953 en Bogotá. Sí, todos tienen referencia al golpe de Estado en Colombia. ¿Eso fue lo de Gaviria? No. No. Me perdí, me perdí. Aquí dice, mire, Laureano Gómez era el presidente de esa época. Pero como para la época dice muy mal presidente, no está haciendo la gestión. Ese fue el Bogotazo, ahí fue No, el Bogotazo fue antes. Eso fue lo de Gaviria. Fue antes, ¿cierto? Sí, fue antes. Entonces, ¿qué dijeron? Los conservadores dijeron no, los liberales dijeron no, hay que derrocar al presidente. Mentiras, una facción de conservadores dijo hay que derrocar a ese presidente. Es que le apuntaron a general Rojas Pinto y lo derrocaron. ¿Pero por qué? Mire, gestión impopular y tras varios años de violencia política. ¿Qué violencia? Toda esa que venía desde el 1900. Esto no puede continuar así. Y el gobierno que está de turno ahora es un gobierno que no está haciendo las cosas bien, que arrojando. ¿Qué le hicieron? Es el único golpe de Estado que ha habido en Colombia. Por eso, sí, por eso se dice, los colombianos no tienen vocación de golpe de Estado. Y los golpes de Estado se dan con la ayuda De los de militares. los militares. No hay otra manera. Los civiles solos no pueden dar golpe de Estado. En otros países latinoamericanos han habido muchos golpes de Estado, varios golpes de Estado. Colombia solamente uno. Por eso dicen los colombianos. Colombia es difícil que haya un golpe de Estado porque no hay vocación de eso. ¿Qué puede pasar? De pronto. Sí, todo es posible, pero no sé. ¿Cierto? Hablemos del Bogotazo. Ah, bueno, los abuelos sí le referenciaron la época de la violencia o no. ¿O quién de ustedes no escuchó a una abuela hablar de la violencia en Colombia? Todos los escuchamos. El Bogotazo. ¿Qué referencias tienen ustedes del Bogotazo? La muerte de Gaitán. ¿Y quién fue Gaitán? Es la presidencia, ¿cierto? Entonces volvemos a lo mismo. ¿Quién quiere leer, por favor, una chica por este lado? A inicios del siglo XX, los enfrentamientos entre liberales y conservadores, el auge de la violencia de los asesinatos y agresiones estaban a la orden de lo económico, en el que se encontraba el país. Inflación e impacto de la crisis económica, ocasionada por la Segunda Guerra Mundial, fomentó los procesos de radicalización del movimiento. ¿Y qué es la radicalización? Como lo dice Villa, Volverse más radicales, volverse más radicales, volverse más ¿cierto? Violentos, más, más estrictos. Es eso. Entonces toman posiciones radicales. El asesinato del candidato liberal a la presidencia liberal por el Gaitán, a Juan Roa Sierra se le atribuye el homicidio por el Gaitán. O sea, fue el que lo asesinó. Propició una ola de violencia en la ciudad de Bogotá, conocida como el Bogotazo, en 1948, que pronto se extendió al resto del país. ¿Ustedes lo han escuchado?
¿Quién le hizo favor? Se produjeron actos violentos, incendios a edificios públicos, destrucción de archivos, asesinatos a funcionarios, asaltos a comercios, atracos a iglesias. En algunas localidades se establecieron tribunales populares, se produjo la destitución de alcaldes, fuga de presos y se formaron gobiernos revolucionarios. Las imágenes, fotografías viejitas. En esta fotografía están arrastrando el cadáver de Juan Robaciero. La que lo mataron. Sí, claro, se metió en la droguería, no sé qué más, pero no me acuerdo. Y ahí lo sacaron, chao, pelado. Algunos dicen que él no fue, que como él corrió, entonces, otros dicen que sí, que fue él, que le encontraron. Bueno, Entonces, sí, ¿cuál fue el motivo? lo mismo, ¿Cuál fue el motivo del asesinato de él? lo que pasa es que era un candidato que Liberal. sí, iba a ganar con toda seguridad la presidencia. Pero no podía. Algo similar a lo que pasó con quién, con Velasco y con quién más, con Carlos Pizarro. Con Pizarro, sí. ¿Cierto? No nos conviene. Además, porque, miren, voy a hacer aquí un paréntesis, muchachos. Es que la historia es muy bonita y me gusta mucho la historia. Para esa época estaba el tema de la finalización del 48, ya había terminado la Segunda Guerra Mundial. Y estaban en conflictos, pues, la repartición de Alemania entre Estados Unidos, entre los aliados y Rusia. Ustedes se acuerdan del muro de Berlín. Y bueno, nosotros peleamos, entonces nosotros nos quedamos de aquí para allá para los aliados y de aquí para allá para Rusia, porque también tienen derecho. Y empieza la guerra, pues, por la conquista del espacio, la guerra pues, por el poder militar. Rusia atento a Estados Unidos, ¿qué iba a hacer? Estados Unidos pendiente de Rusia. Entonces Estados Unidos siempre pensó que el comunismo iba a llegar a América. Estaba el presidente de Rusia, Nikita Khrushchev. ¿Dónde estoy? No, mentira, estaba Joseph Stalin, que fue el de la Segunda Guerra Mundial. Cuando él fallece, asume Nikita Khrushchev. Estados Unidos siempre ha tenido miedo que el comunismo llegue a América. Entonces, como este señor se fue para Italia a estudiar, a España, a Italia a estudiar, él aprendió muchas cosas de Benito Mussolini, que era un fascista. Y fascista fue aliado de Alemania. Y cuando él vino aquí, tenía unas ideas muy socialistas. Estados Unidos dijo, ojo que ese señor de pronto nos puede empezar a meter el socialismo a Colombia. Cuando Salvador Allende ganó la presidencia en Chile, Estados Unidos dijo, ojo que ese señor nos puede ayudar a meter el comunismo a Chile. Cuando Juan Domingo Perón asumió la presidencia, Estados Unidos dijo, ojo que ese señor nos puede ayudar a meter el comunismo. Estados Unidos siempre ha tenido miedo que el comunismo llegara. Ya no. No, simplemente le daba miedo. Voy a hacer una cosa pues aquí que no nos extengo. Que yo escucho, que yo leo, que bueno, cuando mataron a Gaitán, dicen que intervino Estados Unidos a través de la CIA. Cuando derrocaron a Perón, obra de la CIA. Cuando derrocaron a Salvador Allende, obra de la CIA. Pues porque les da miedo que ellos empezaran a formar un socialismo en Latinoamérica que a la postre se volvería comunismo. Entonces, esa fue también una de las razones. La propia hija Gloria Galán dice, es que a mi papá lo mandó a matar la CIA, o lo ayudó a matar la CIA. Porque no convenía que él era un candidato a la presidencia. Dicen los anaqueles de la historia que él iba a ser presidente, pero no podían dejar que fuera presidente. Y por eso estalló
No. Y por eso estalló la famosa guerra. Frente Nacional. ¿Han escuchado? ¿Lo han escuchado? Frente Nacional. ¿Ya lo escucharon o no? Fue dirigido por el teniente general Gustavo Rojas Pinilla y contó con el apoyo del sector conservador no laureanista. Ojo, Álvaro Gómez Laureano Gómez era conservador, pero habían conservadores que no estaban de acuerdo con él. La fracción o la división de los partidos que siempre ha existido. ¿Por qué hay tantos partidos políticos hoy? Porque en 1991, conservadores y liberales que todavía estaban, alguien dijo, no, venga, no estamos de acuerdo con ustedes, vamos a formar un partido aparte. Y empezaron a salir todos los partidos políticos que vemos hoy en día, y cada año pueden salir más. No estoy de acuerdo con este grupo, pongo mi tienda aparte. Otros dirán, no estoy de acuerdo con lo que dice este grupo, yo pongo mi tienda aparte. Y los que están ahí dicen, no, ya no nos gusta este partido, hagamos otro partido aparte. Entonces, esa multipluralidad de partidos es lo que estamos viviendo hoy en Colombia. Muchos partidos. Partidos de indígenas, partidos de comunidades afroamericanas, partidos o liderados por líderes religiosos, por independientes, otros partidos formados por militares. Perdón. Y una serie de gente que dice, no estoy de acuerdo con ustedes, yo monto mi partido aparte. Es porque eso lo permitió la Constitución. Se contó con el apoyo del sector conservador no laureanista, en cabeza de Gilberto Alzate Avendaño y Mariano Ospina. Aquí ya empezamos a ver las familias más acentuadas. El Frente Nacional fue un pacto político entre los partidos liberales y conservadores de Colombia con el objetivo de sacar del poder al general Gustavo Rojas Pinilla, quien luego de un golpe de Estado en el 53 pretendía perpetuarse en el poder. Oh, muchachos, la lección no la aprende la gente. Los golpes de Estado perpetúan al golpista en el poder. ¿Quieren ejemplos? Hugo Chávez. ¿Quieren ejemplos? Gustavo Pinilla. ¿Quieren ejemplos? Castro. ¿Quieren ejemplos? Pinochet. Pinochet. ¿Quieren ejemplos? La Junta Militar en Argentina. ¿Quieren otro ejemplo? El presidente de Nicaragua, ¿cómo se llama? Ortega. De Nicaragua es. Nicaragua. Ortega. ¿Quieren otro ejemplo? En Uruguay, Stormer. Y militares que llegaron y tomaron el poder diciendo, venga, tomemos el poder. Cuando acomodemos todo esto, entrego el poder y llamemos a elecciones democráticas. Ninguno hizo eso. Ninguno hizo eso. Y todos se quedaron en el poder. Ya se quedaron. Eso es otro ejemplo. Eso es otro aprendizaje. Nunca con golpes de Estado los golpistas se perpetúan en el gobierno. Bien. Pretendía perpetuar en el poder. Dicho acuerdo estuvo vigente entre los años 1958 y 74. Por extensión, también se refiere al periodo histórico comprendido por dichos años. ¿Qué fue este Frente Nacional? 4 años gobiernan los liberales. Y otros 4, los conservadores. A los otros 4, a los otros 4. ¿Tiene orden de ideas hasta cuándo estuvo Gustavo Rojas? No, se me volvió. Gustavo Rojas estuvo hasta 1958. Claro. ¿Qué hora es? Avancemos un poquito.
Hablemos de protagonistas del conflicto. ¿Y me ayuda a leer, por favor? ¿Quieres leer? Protagonistas del conflicto. Entre 1964 y 1990 la historia de Colombia se encuentra marcada por varias reformas constitucionales que, a pesar de representar algunos avances, mantendría serias deficiencias sociales de carácter estructural. Entre ellas destaca la promulgación de una reforma agraria con el objetivo de permitir el acceso a las tierras. ¿Cuál es la reforma agraria? No, que la gente se lleva tierras. ¿Qué es lo que pelean hoy en día? ¿Qué es lo que pelea el gobierno? Que es que hay gente con muchas tierras que no están produciendo. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué está haciendo? Yo le compro la tierra a usted para hacerla a la gente que la quiere explotar. Ahí Álvaro Uribe le está vendiendo 200 hectáreas a... la Oficina para la Prosperidad está comprando tierras para hacerlas a la gente que las cultive. Pero no es tan sencillo. Uribe le está vendiendo 200 hectáreas. ¿Qué es lo que vemos? Simplemente que han existido y de esa época y de antes diferencias sociales. ¿Quién lee, por favor? Claro que sí, profe. En 1978 la represión política y armada ejercida bajo la legislatura del presidente Julio César Turbay Ayala, 1978 a 1982, del Partido Liberal fue conocida por la promulgación del controvertido Estatuto de Seguridad bajo el objetivo de apaciguar las revueltas sociales que desencadenó numerosas violaciones a los derechos humanos. Ay, yo me acuerdo de ese estatuto de seguridad, todo el mundo temblaba, porque eso le daba permiso a los militares a meterse a su casa y sacarlo a los malas y se queda por la calle, venga para acá, y usted porque usted sospechó, por sospecha, estatuto de seguridad, que hoy en día lo llaman el estado de conmoción, que dentro de esos estados de conmoción en algún momento puede salir un decreto que autorice faculte a las Fuerzas Armadas a que hagan eso. Entras a la casa de por sospecha. Ya no es tan sencillo porque tienen que aprobarlo en Congreso. En esa época era decreto del presidente y listo. Eso fue lo ahorita que el presidente. Conmoción. Es el estado de conmoción. Ojo que ahí está de conmoción, está el estado de conmoción interior. Ahora lo que está haciendo es un estado, creo que es temas de emergencia, es diferente, porque las atribuciones son diferentes. Y hoy en día tiene que estar de acuerdo el Congreso y la sala, la Corte, bueno, no sé, muy claramente. Por esa época era una distinción del presidente. Declaro el estatuto de seguridad. Y hay muchas cosas malucas. Entonces usted la puerta le llamaba usted cabrera al carro. Se lo tira por la calle y estaba más vestido, más organizadito, usted sospechó de también. Y así también desapareció el muchacho. ¿Quieres leer, por favor? En paralelo, a lo largo de las décadas de 1970 se realizaron cambios drásticos en la política económica. Se redujo la inversión estatal, dando lugar a los procesos de liberación económica. El resultado fue deterioro de la estructura social. ¿Qué pasó? Sí. Ya cargó. Estructura social, el aumento de las tasas de interés, el aumento de la especulación y la concentración empresarial. Aumento de tasas de interés, aumento de la especulación y concentración empresarial, o sea, la concentración empresarial, poquitas empresas en manos de poquitos adinerados. Empresarios. El origen de las guerrillas contemporáneas en Colombia se atribuye, entre otros aspectos, a la exclusión socioeconómica y a la falta de espacios para la libre participación en política.
Entre los sectores excluidos se destacan el ámbito el universitario e intelectual, la población campesina y la población indígena. Excluidos, ¿por qué? Porque no eran tenidos en cuenta para nada. Eso se le llama la exclusión socioeconómica. Cada movimiento ha respondido a una concepción política, ideológica y militar, reflejo de toda una gama de líneas en la que se ha encontrado dividida la izquierda colombiana. Cuando yo hablo de que cada movimiento responde a una concepción política, quiere decir que las FARC pensaban una cosa y se peleaban por eso, que el ELN pensaba otra cosa diferente y peleaban por eso, que el M-19 pensaba otra cosa y peleaban por eso. Entonces, imagínense todos esos factores pensando cosas diferentes para llegar al mismo problema. Problema socioeconómico, el problema de la educación, de la salud. Todos pensaban diferente, pero todos peleaban por lo mismo. Entre las guerrillas más notorias de la segunda mitad del siglo se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación EPL y el 19 de abril. Cada uno de estos movimientos nació en situaciones históricas y regionales particulares y adoptaron idearios políticos diferenciados y formas particulares de operar. Pues todos esos cuatro pensaban de manera diferente, pero que estaban buscando el mismo propósito. Pelearon por cosas iguales, pero de diferente manera y con ideologías diferentes. Bueno, esta presentación la voy a mandar a los WhatsApp para que ustedes las tengan, ¿cierto? Todavía me pregunta qué tan cierto es que la guerrilla la crearon los mismos indígenas. Es que ahí hubo de todo. Hubo indígenas, hubo campesinos, hubo afrodescendientes, ahí hubo todo. Vamos a mirar un poquito esto. Se formó en 1964 como un grupo de autodefensas campesinas de ideología marxista-leninista. Ojo, cuando hablamos de marxismo-leninismo estamos hablando de qué. Muy bien. Estamos hablando de un pensamiento filosófico de corte socialista comunista. Un pensamiento distinto a lo que había. Muy distinto. Es que hablar de eso, cuando estábamos hablando de conservadores y liberales, y vienen estos a hablar, a pensar, a hablar de Marx, de Lenin y esos pensamientos comunistas, sociocomunismo, por Dios. Los orígenes de este grupo tienen lugar en la primera conferencia del Bloque Sur. Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez Sotiro Fijo, integró las filas de las autodefensas campesinas liberales en la época de 1950. Ya estaba creada. Pues, sus primeros grupos, en varias regiones. Cuando hubo esa primera gran reunión del bloque conjunto, ¿se llamaron qué? FARC. Pero antes eran por una buena causa, supuestamente. Ya hoy en día ya es muy distinto a lo que Sí, era. lo que pasa es que se desvirtuó esa concepción. Ya el tema es narcotráfico, ya el tema es siembra de coca, secuestros, extorsión, La ruta. ya nos desvirtuaron eso. Nacieron con un pensamiento, una ideología de tratar de exigir al Estado que componga esto, salud, educación, vías, ¿cierto? En principio era su filosofía. Igualdad de clase, derechos, pero mire dónde están viviendo. Una foto de este señor, ya murió y es de Génova. ¿Sí sabían eso? Sí. De Génova. ¿Es de Génova? No. No, Tiro Tirofismo. de Génova. Pues varios de acá, ¿no? Sí, ahora son de Ya Génova. te bailan. Álvaro Paz ya era de Montezuma también. Por eso ese otro también, que también es de Génova. Un amigo de él. Sí, un amigo de él. El objetivo fue crear una guerrilla para representar a la población rural y para constituir un gobierno que se dedicara a la redistribución del bienestar. Ese era el pensamiento de ellos. Se dedicara al bienestar. En 1982, en la séptima conferencia en la región del Guayabero Meta,
La guerrilla decidió añadir el Ejército Popular del Pueblo, FARC-EP. Bueno, esto es carreta. El ELN nace en 1965, influenciado por la Revolución Cubana. ¿Quién hizo la Revolución Cubana? Castro. Listo. Y las teologías de la liberación, junto con las FARC, conformaron el denominado foco de insurreccional. Históricamente, el surgimiento de este movimiento tiene que ver con la radicalización de la lucha de las clases a través de la violencia. Entonces ya tenemos dos grupos, las FARC y el ELN. Alguien pensaría que eso es nuevo, ¿cierto? No, eso es muy viejo. El M-19 entró en escena en 1973 y se diferencia de las demás experiencias subversivas por su carácter rural, discurso democratizador y porque se autodefinía como un movimiento antioligárquico y antiimperialista de unidad y con una propuesta política. Nació a raíz del declarado fraude electoral de 1970. Otros actores, paramilitares, narcotráfico, crimen organizado y víctimas. Listo, chicos. Entonces, esto es lo que hemos vivido y esto es lo que nos ha pasado. Un poquitico, una muestra, pues. Porque cuando ustedes hagan el trabajito de la historia de conflicto, seguramente se van a encontrar con muchas cosas. Pero esto es lo que hemos sido, esto es lo que hemos hecho, esto es lo que estamos haciendo. Y que vamos en ese contexto. Entonces, tal vez que tenemos ya la próxima. Dentro de 15 días, tocaría lo del seguimiento, claro, del resumen. Ah, sí. Realmente sería entregar el seguimiento por la página. Por la página o por el mensaje. Listo, entonces vean, vamos a repartirnos estos temas pues aquí rápidamente porque me imagino que ya se acomodaron por pareja, ¿cierto? Sería para el 6 de marzo. Para el 6 de marzo, ya la última clasecita. Vamos a mandar los trabajitos. Yo creo que aquí eso ya tenemos, pues ya tenemos plataforma. Y si no, pues al WhatsApp igual. Seguramente por el tiempo, pues vamos a escoger uno de los trabajos o tres y contemos pues. Hay un tema que se llama segregación racial o racismo. ¿Quién no quiere trabajar? Entonces, Sebastián y Camilo, ¿no? ¿Cierto? Ahí. Me imagino pues. Sebastián y Camilo. Listo, vale, pues, listo. Problemas migratorios, migraciones. Interesante. Yo creo que el conflicto armado de Colombia. ¿A qué? Coge ese. Sí, yo quiero ese. Bueno, Sebastián, ¿cierto? Sebastián. ¿Con quién lo vas a hacer? Con Steven. Con Steven. Listo. Pero, bueno, el conflicto armado es mucho antes. Una fecha en específico. No, una generalidad puede ser la línea del tiempo del conflicto armado en Colombia, ¿cierto? Puede ser eso. Conflictos religiosos. Conflictos religiosos. Wilmer Entonces, Ay, el que sigue, el guerrita. entonces están. Salomón No. Alejandro. ¿Quién más dijo yo? ¿Cuánto? ¿Quién lo cogen? Sí. ¿Perdón? ¿Quiénes lo hacen? ¿Tú y? Es de violencia intrafamiliar. Está acá. Angie Santiago.
Acoso laboral. Laura. Laura. Perdón. Y Jonathan. Sin H, ¿cierto, Jonathan? Sin H. Acoso sexual. Comunidad, casos comunidades LGTBQ+I. Violencia intrafamiliar.